Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 15 de septiembre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré de la producción de hidrógeno verde y su almacenamiento en amoníaco en Tecate, Baja California. El contenido de este capítulo es una introducción, el terreno en donde se hará este proyecto de amoníaco, con el cual se almacenará el hidrógeno verde, el sistema fotovoltaico con el cual se producirá la electricidad para generar la electrólisis del hidrógeno verde, el agua como la obtendremos para que de ahí separar el hidrógeno del oxígeno, la hidrogenera propiamente, el nitrógeno obtenido del aire para combinarlo con el hidrógeno y así producir amoníaco. Son los 7 puntos. Agradezco a los 639 suscriptores de este canal IEAE. En cuanto a la introducción, pues se requiere para este proyecto tener una producción anual estimada de 13.750 toneladas de amoníaco NH3. Esto es para que pueda ser rentable el proyecto. Entonces, partiendo de ahí, nos vamos a cuánta energía eléctrica requiere esta planta productora de amoníaco, el reactor de síntesis de amoníaco, cuánto requiere el separador de nitrógeno del aire, cuánto requiere la hidrogenera propiamente, la que hace la hidrólisis del agua, la planta purificadora del agua, el pozo de agua, y entonces tenemos que se requiere una potencia de 80.3 megawatts de un sistema fotovoltaico. Debe ser fotovoltaico para que sea una energía renovable y se pueda considerar hidrógeno verde. Obviamente no hay sol todo el día, entonces, acuerdo a la radiación, las horas que se tienen disponibles en Tecate, Baja California, se va a tener que la energía de las excedente de las horas que sí hay sol se le manda a la red eléctrica nacional y cuando no hay sol, la red eléctrica entregará la energía eléctrica a todos estos equipos. Claro, el balance de energía anual debe de ser cero, de tal suerte que toda la energía que se está obteniendo o se está utilizando en cada uno de estos equipos, sí viene alguna de la red eléctrica nacional, pero es porque ya con antelación nuestro parque fotovoltaico entregó esa energía a la red, de tal suerte que en el balance toda la energía utilizada sea verde. Por otro lado, cabe destacar que si necesito tener 13.750 toneladas de amoníaco, entonces lo que necesito producir anualmente son 2.475.000 kilogramos de hidrógeno y por lo que será necesaria una producción anual de 11.412.500 kilogramos de nitrógeno y un consumo aproximado de agua para el proceso de 44.550 metros cúbicos, excluyendo los sistemas de enfriamiento para los equipos. Ya con los sistemas de enfriamiento estamos llegando alrededor de 60.000 metros cúbicos de agua y entonces necesitamos que este pozo sí saque esos 60.000 metros cúbicos de agua. Entonces, la venta de este amoníaco va a ser de Tecate, California, de Tecate, Baja California a California, Estados Unidos, en donde se volverá a separar, porque se transportará por pipas, y ahí se separará otra vuelta el nitrógeno para usarse en fertilizantes y el hidrógeno para hidrogeneras o que entreguen hidrógeno a los vehículos que ya son de hidrógeno en California, Estados Unidos. En cuanto a el terreno, está aquí el predio que se tiene, donde pues son alrededor de
más de 70 hectáreas que se tienen que aquí tener. Y cabe señalar que esta parte ya hay un parque fotovoltaico aquí donde estoy señalado, al lado de donde está nuestro terreno. La parte de arriba, esta es la frontera ya con Estados Unidos y esta es la carretera Tecate-Mexicali, que por cierto, si nos vamos más hacia el este, eh, aquí se ve el puntito donde está el terreno y a 10 kilómetros del puntito está donde se va a hacer la ciudad verde e inteligente en el desierto de Mexicali, donde va a haber 27,000 casas, 40 naves industriales y con más de 75,000 millones de pesos de inversión. Ahorita se ve así el terreno y aquí hay una animación de cómo se empieza a estar construyendo esta ciudad verde que va en misma sintonía con la producción nosotros de hidrógeno verde a 10 kilómetros de esa misma carretera. Eh, entonces, en este mismo terreno es donde ya se tiene el permiso de los 80,000 metros cúbicos de agua. Ahora bien, el sistema fotovoltaico la central propuesta consta de 85 hectáreas de terreno necesarias para el parque solar. O sea, para el parque solar realmente son menos, son 70 y pocas, y lo que resta es para poner la hidrogenera, para poner la nitrogenera, el pozo y la limpieza de ese agua de ese pozo. Son 8,300 estructuras de montaje, 124,500 paneles solares, 535 inversores, tiene una capacidad instalada de 80,3 megawatts. Actualmente, bajo la nueva ley del sector eléctrico, publicada el 18 de marzo de 2025, pudiéramos aquí, para tener permisos rápidos y expedito, 4 permisos de 20 megawatts, en donde uno sería para la producción de amoníaco, otro sería para la producción de nitrógeno, otro para la producción de hidrógeno y otro, el cuarto, para la planta purificadora. Entonces serían 4 razones sociales y esas 4 razones tendrían su 20 megawatts, que sumados serían los 80 megawatts. No importa que nosotros en el mismo terreno de estas 85 hectáreas tengamos las 4 empresas, se hace su división interna, sus medidores internos, y con todo ello se puede hacer una obtención de los permisos más rápidos. Claro, un poco excede el CAPEX porque se requiere más sistemas de emisión y más interconexión a la red, pero sería mucho más rápido la tramitología. La siguiente es la parte que estos 80,3 megawatts producen anualmente 140 gigawatt hora. Esa es la energía que debe ser suma cero. Es lo que hemos pronosticado que requiere cada uno de estos subsistemas para que sumados me den también al año el consumo de 240 gigawatts hora y la suma sea cero. Lo que se entrega a CFE es lo mismo que nos regresa a CFE para estar produciendo nuestro amoníaco que almacena el hidrógeno verde. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues la extracción y purificación del agua, la electrólisis, la separación de nitrógeno, el sistema de amoníaco, obviamente el alumbrado de todas estas instalaciones y los servicios propios como baños, comedor, etcétera, que consumen también electricidad y que todo nos debe de sumar estos 140 gigawatts hora. En el caso del agua, como aquí se ve, tenemos ya esta concesión de 80,000 metros cúbicos de agua y solamente requerimos 60,000 metros cúbicos. Ahora, lo que tenemos que hacer en esta siguiente etapa es hacer el estudio de si realmente podemos tener esos 60,000 metros cúbicos de agua del pozo. Es decir, tenemos que empezar a excavar porque lo que se hace es que con medidas desde fuera, desde tierra, desde fotos satelitales, desde estudios de toda la zona, se establece más o menos cuánta agua se puede sacar de un pozo en esa zona. Entonces, estos estudios generalmente los hace la UNAM y
están en los mapas del INEGI, con base en esos mapas del INEGI, los municipios otorgan este tipo de permisos. Esto es porque en esta zona estamos a 1 metro abajo del nivel del mar. Entonces, el mar penetra por el subsuelo y llega por ríos subterráneos, agua de mar, hasta esta parte. Entonces, lo que saquemos va a ser agua salada. Esa agua salada se tiene que pues tener aquí un depósito de esa agua para pasar a la parte en donde se va a estar aumentando la presión, y de ahí pase a mi sistema de osmosis inversa, en donde se va a quitar la sal. Para fines prácticos sería una desaladora. Y tengamos ya el agua potable, y el agua que sobra, regresarla o tenerla hacia otro pozo de reserva donde se pueda estar reutilizando. Es decir, el agua de servicio, el agua que ya salga no completamente purificada de esta osmosis inversa, poderla regresar para no desperdiciar agua. El tema de la hidrogeneradora, pues es el principio fundamental de un electrolizador de PEM, que se basa en una membrana polimérica conductora de protones que permite el paso del hidrógeno cuando se separa del oxígeno, que queda como hidrógeno positivo. Es decir, se le quita el electrón, y al ser un solo protón, pues ese es el que se le llama propiamente protón, porque pues, es un hidrógeno con un solo protón. Mientras actúa como barrera física para los gases, separando los electrodos de ánodo y cátodo. En el ánodo, las moléculas de agua se oxidan generando oxígeno, protones y electrones. Los protones atraviesan la membrana y se recombinan en el cátodo con los electrones, formando hidrógeno gaseoso de alta pureza. Entonces, en esta misma fotografía de la hidrogeneradora podemos ver que la primera etapa como tal también es una purificadora. La anterior es desalinizadora, y ya es un agua potable, pero aquí lo que queremos es completamente H2O. El tema de esta hidrogenera es una eficiencia de 51 kilowatt hora por cada kilogramo que se está metiendo de agua. Entrega una presión de 30 bar, y eso es importante porque para hacer la combinación del hidrógeno con el nitrógeno deben de estar ambas a la misma presión. Entonces, una de las situaciones que se deben de analizar en estas propuestas es que la hidrogenera y la nitrogenera ambos entreguen la misma presión, y ambos se están a 30 bar. La calidad del hidrógeno es 99.998%. El consumo de agua para la electrólisis es 17 litros por kilogramo de hidrógeno. Eso nos da el consumo de agua, sumado con los enfriamientos y con lo que utilizan las otras etapas, los 60.000 metros cúbicos de agua. Y la producción diaria de hidrógeno van a ser 4.590. Si esto lo multiplico por los 365 días, no me va a dar la cantidad de hidrógeno que necesito para las 13.000 toneladas de amoníaco que quiero entregar al año para hacer un negocio rentable. Entonces, lo que se necesita son dos hidrogeneras de este tipo, que es lo que se van a comprar, o lo que es lo que se tiene cotizado. En cuanto a la nitrogenera, como se ve aquí, el principal parámetro es que también esté a 60 bars, a 30 bars, perdón. Como lo ven aquí, dice que es hasta 30 bars la salida, para que sea la misma presión del nitrógeno y se puedan combinar para hacer esta reacción. Si esto me entrega 100.000 metros cúbicos normales, perdón, 1.000 metros cúbicos normales por hora de nitrógeno, esta planta. Obviamente esta planta está muy, muy, muy sobrada. O sea, estamos hablando que en los momentos más utilizada estará al 50%, pero económicamente da, y es la que económicamente lleva
por el precio la llevan hasta el lugar de Tecate y nos da la presión y la calidad de nitrógeno que nosotros necesitamos. Ahora, se puede utilizar más y utilizar ese mismo nitrógeno para nosotros tener ahí un sistema de fertilización, o sea, hacer fertilizante nosotros mismos por tener exceso de nitrógeno. Para ello, obviamente, el sistema fotovoltaico ya no entregaría toda la energía eléctrica, la tomaríamos de CFE, pero no importa porque el nitrógeno excedente que no se hace con energía verde se estaría usando para fertilizante y no para almacenar hidrógeno en amoníaco. El caso de la producción ya propia del amoníaco, utilizaremos el proceso Haber-Bosch, que es el método más comúnmente utilizado para la síntesis de amoníaco. Fue desarrollado por el químico Fritz Haber y el ingeniero Carlos Bosch a principios del siglo XX. El proceso Haber-Bosch se lleva a cabo en condiciones de alta presión y temperatura utilizando un catalizador de hierro. Entonces vean, tengo el hidrógeno a 30 bars, el nitrógeno a 30 bars y se pueden combinar aquí para poder meterlo a una mayor presión. Recuerden, si estos no estuvieran a la misma presión, se pudiera generar el golpe de ariete y explotar la parte de las tuberías. Y el problema de que por presión explotan las tuberías es que hay hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es muy difícil que se incendie, que explote, pero cuando explota, pues sí tiene la mayor onda de choque. Entonces, aquí todavía se aumenta la presión todavía más, mínimo al doble, a 60 bar. El proceso comienza con la combinación de nitrógeno y hidrógeno en una proporción de 1 a 3, es decir, 3 de hidrógeno contra 1 de nitrógeno, no al revés, 3 de nitrógeno contra 1 de hidrógeno, que se alimenta a un reactor a una presión alrededor de 200 atmósferas. Entonces, lo que yo decía aquí, que mínimo se tiene que subir a 60 bar, bueno, aquí dice que no, que es a 200 atmósferas, casi un bar es una atmósfera, poca la diferencia. Entonces estaríamos hablando de que son alrededor de 200 bar a lo que tienen que entrar aquí al reactor y a una temperatura de alrededor de 450 a 500 grados. Entonces, el mismo hecho de aumentar la presión aumenta la temperatura de estos gases. Sin embargo, si se requiere tener un aumento o un pequeño precalentamiento de estos gases, pues se tendrá que hacer, pero se utilizará el mismo sistema solar que tendríamos que poner a un calentador solar para precalentar estos gases y a la salida del compresor se tenga la presión y temperatura requerida para este reactor. Todavía no lo sabemos, son cosas que todavía se están analizando con el proveedor del el productor de amoníaco. Ahora bien, dentro del reactor, los gases de reacción reaccionan en presión sincronizador para formar el amoníaco. La reacción es exotérmica, lo que significa que libera bastante calor, lo que significa que la temperatura dentro del reactor debe ser controlada cuidadosamente para evitar la reacción salga de control. Entonces, después de que se combinan, pues, tuvo que combinar a 500 grados, pero obviamente sale el amoníaco a menor temperatura y ese calor se disipa y hay que tener un sistema, como se ve aquí, de refrigeración. Ese mismo sistema de refrigeración, como se ve aquí, puede usarse también para el sistema de precalentamiento y si no se complementa el sistema de precalentamiento para tener esa temperatura deseada de entrada, es que necesitaríamos ese calentador solar. Finalmente tenemos el tanque de almacenamiento de amoníaco que me producirá con estas condiciones los 13.750 toneladas de amoníaco que nos hace viable todo este sistema a la hora de estarlo vendiendo a los precios de los mercados internacionales, que en la temporada pasada, cuando hablé de que en esa temporada íbamos a hablar de este proyecto, que se empezó, llevamos 4 o 5 meses con este proyecto analizándolo y ya están los inversionistas, salvo que los inversionistas tienen que hacer la estructura financiera adecuada para poder iniciar propiamente el proyecto.
nosotros tenemos que acabar con esta última etapa de definir bien cuál va a ser la máquina que utilizaremos para la producción de amoníaco. La reacción es exotérmica, lo que significa que libera calor, significa que la temperatura dentro del reactor debe ser controlada con un sistema de enfriamiento también de agua. Bueno, me despido pues todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Se despide el servidor Leandro Vito Barrera. Adiós.